A continuación, vamos a analizar una corriente de baja frecuencia que se llama TENS. Este tipo de corriente la vamos a poder utilizar de manera efectiva en nuestro eTool. TENS, por sus siglas en inglés, ya traducidas al español, significa estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Lo que significa que por un estímulo eléctrico a través de la piel vamos a poder estimular las fibras nerviosas, tanto sensitivas como motoras. Y bueno, como descripción tenemos que es una corriente de baja frecuencia a comparación de las corrientes interferenciales que son de mediana frecuencia, es decir, tienen menor cantidad de impulsos por segundo. ¿Cuántos? En promedio entre 1 y 200 hercios. Esta característica le va a permitir generar una mayor impedancia, lo cual significa que la corriente eléctrica va a tener una mayor incomodidad en el paciente. A comparación de estas corrientes, hablábamos que las corrientes interferenciales tienen una mayor frecuencia y por lo tanto una menor impedancia y por lo tanto son más cómodas. Es común ver a la hora de los ajustes en la pantalla de los electroestimuladores de gabinete y también portátiles, el acomodar la duración de impulso. La duración no se mide en milisegundos como la mayoría de las corrientes eléctricas, ya que estos impulsos de TENS son muy pequeños, son muy cortos. Su duración es tan pequeña que necesitamos hablar en microsegundos. La mayoría de los electroestimuladores permiten acomodar entre 100 y 500 microsegundos. ¿Cuál es lo ideal? Bueno, en la mayoría de los estudios se ha visto que en un promedio que te mantengas entre 200 y a lo mucho 350 aproximadamente microsegundos es lo recomendable para tener un efecto de analgesia. Entonces no importa acomodar tanto este parámetro siempre y cuando estén en un promedio entre 200, 250 y a lo mucho 350 microsegundos de duración de impulso. Hay diferentes tipos de formas del TENS, pero la más tradicional es una bifásica cuadrada simétrica, ¿de acuerdo? Aunque puede haber diferentes variaciones que realmente no es significativo a la práctica. El cambiar su forma, si es simétrico, asimétrico, etcétera, realmente no es significativo para la analgesia. Entonces, hay que procurar quedarnos en la medida que nos lo permita en una onda cuadrada simétrica. Entonces, esto no nos debe de preocupar a la hora de elegir este parámetro, siempre y cuando nos mantengamos con una onda cuadrada bifásica simétrica. Y la mayoría de las veces es estimular las fibras nerviosas sensitivas, ya que el TENS se utiliza principalmente para analgesia, pero debido a sus características también es efectivo para provocar contracciones musculares, ¿sí? Y bueno, pues tiene una gran efectividad analgésica, totalmente comprobada con estudios que a lo largo del tiempo lo han validado. Va a ser necesario descubrir el origen del dolor. Claro que es importante la metodología de la aplicación tanto de la electroterapia como diversos agentes electrofísicos, pero sin duda el saber el origen del dolor, la razón por la cual se está provocando dolor, me va a permitir elegir de manera adecuada el mejor tratamiento para resolver esa problemática. Entonces, en los siguientes 6 puntos vamos a ver las características sobre cómo descubrir el dolor. Bien, en el primer punto, el dolor, bueno, de manera resumida y explicada de manera sencilla, pues sabemos que es la estimulación exagerada de las terminaciones nerviosas, ¿sí? Estas terminaciones nerviosas pueden ser estimuladas de diferente manera, ¿sí? Puede haber una lesión directa en el tejido nervioso por aplastamiento, por una distensión,
por rotura, etc. Entonces tendríamos una lesión nerviosa. Hay que identificar la sintomatología o los signos cuando existe un daño de origen nervioso y esto sea lo que esté provocando dolor, ¿sí? También existen estimulaciones por una irritación química, un proceso inflamatorio común, un golpe, un traumatismo, ¿sí? Un desgarre en un tejido muscular, por ejemplo, genera un proceso inflamatorio lleno de sustancias químicas e irritativas que me llevan a provocar dolor, ¿sí? Entonces, un dolor de origen químico. Una compresión mecánica, por ejemplo, en una articulación con signos de artrosis que a lo largo del día se estuvo comprimiendo esa articulación y produce dolor de origen mecánico. El dolor irradiado y el dolor referido son dos conceptos diferentes. El dolor irradiado regularmente se le atribuye a la radiculopatía, es decir, un dolor de origen nervioso que sigue un caminito, que sigue en forma de hilo, ¿sí? Un dolor irradiado. Aunque su origen puede estar en un punto, el dolor puede ser irradiado a lo largo de esa fibra nerviosa. Y en el caso de dolor referido, por ejemplo, el corazón puede tener una patología, sin embargo, puede no doler el corazón y puede referirse ese dolor al brazo izquierdo, por ejemplo. Entonces, es un dolor que aparece en un punto, ¿sí? Está el problema en un punto, pero se manifiesta en otra zona. El identificar, por ejemplo, estos conceptos básicos nos va a permitir emplear de manera efectiva las aplicaciones de electroterapia. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo un proceso inflamatorio, yo puedo eliminar ese proceso inflamatorio por un bombeo muscular, ¿sí? Pero bueno, si tengo una radiculopatía, yo puedo estimular con cierta frecuencia a nivel sensitivo para el dolor de esa radiculopatía, pero sin estar estimulando la fibra muscular, por ejemplo. Entonces, hay que descubrir el origen del dolor para yo poder ayudar a mi paciente. Y a continuación tenemos esta tabla donde vamos a poder aplicar de manera correcta nuestro estímulo, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica va a estimular diferentes fibras nerviosas, ¿sí? O fibras musculares. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a aplicar la corriente eléctrica y comenzamos a aumentar la intensidad de la corriente eléctrica, sea una interferencial o sea un TENS, vamos primero a estimular este tipo de fibras nerviosas, las A beta. Por eso lo primero que siente el paciente es la corriente eléctrica, los toquecitos o las hormiguitas. Si yo continúo elevando la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, los miliamperios, y además de la estimulación sensitiva, tengo la estimulación motora. Ya comienzo a estimular las fibras nerviosas que se encargan de la estimulación motora, ¿sí? Motoneuronas alfa. Y si continúo aumentando la intensidad de corriente eléctrica, ya estimulo las fibras A delta que se encargan del dolor agudo. Y si continúo, estimulo las fibras nerviosas C del dolor crónico, ¿sí? Y en caso de que yo tuviera un músculo enervado, no utilizaría estas corrientes. Hay unas corrientes más efectivas como exponenciales, corrientes cuadradas, corrientes triangulares, etc. Si fuera el caso, entonces necesito seguir elevando mi corriente eléctrica hasta estimular directamente las fibras musculares. Pero para lograr esto ya tuve que atravesar todo este umbral, ¿sí? Por eso a la hora de aplicar estímulos eléctricos con ese tipo de ondas cuadradas o triangulares, la estimulación suele ser dolorosa, ¿sí? Ya que para estimular las fibras musculares ya estimulé
previamente el dolor agudo y el dolor crónico, ¿sí? Es un poco incómodo ese tipo de estimulaciones. Y bueno, en la siguiente flecha vemos precisamente lo contrario. ¿Qué significa? De derecha a izquierda, la velocidad de conducción de las fibras. Un músculo inervado, sus fibras musculares son lentas. La velocidad con la que se contraen son lentas. La velocidad con que viaja el estímulo en estas son lentas, va aumentando, y las más rápidas son las fibras A beta. Son las que con una mayor velocidad viaja el estímulo. Entonces, ¿qué significa? A mayor velocidad que tenga la fibra nerviosa que yo desee estimular, necesito menor intensidad, ¿sí? Por eso, lo primero que se estimula a la hora de la aplicación de un TENS o interferencial, insisto, va a ser lo sensitivo, motor. Después puedo estimular o provocar dolor agudo, crónico, y en su defecto que lo requiera las necesidades del paciente, seguir aumentando para estimular en el caso del músculo denervado. Espero se entienda esta gráfica. Es práctica a la hora de estar realizando las técnicas de electroterapia. Recordar esto les va a ayudar demasiado. ¿Cómo funciona el TENS? Bueno, y en su mayoría la electroterapia. Existen diferentes teorías y diferentes fisiologías sobre cómo logran una analgesia la electroterapia, pero podemos resumirla en dos teorías importantes, ¿sí? La primera, que sería la teoría de la compuerta de Melzack-Wall, una teoría desarrollada que significa que el estímulo doloroso viaja por una fibra nerviosa, ¿sí? Viaja por una fibra nerviosa al asta posterior de la médula, pero un estímulo no nociceptivo, como el de color azul, puede competir contra este estímulo doloroso. Y entonces, ¿sí? En el asta posterior de la médula solamente puede pasar una señal, no dos al mismo tiempo. Es como los hombres, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o se concentra en el dolor o se concentra en el estímulo externo que le estamos provocando. Es decir, la electroterapia, en este caso el TENS. Entonces, yo tengo aquí mis electrodos en la piel, estoy provocando una corriente eléctrica, unos toquecitos que va a bloquear momentáneamente el dolor, ¿sí? Pero a su vez, este estímulo puede viajar a regiones superiores del tejido nervioso y puede provocar una segunda respuesta, ¿sí? Que es la teoría de la liberación de endorfinas y opioides endógenos, que significa que este estímulo, siempre y cuando sea continuo e intenso, podemos llegar a liberar ciertas sustancias capaces de generar una respuesta de analgesia, ¿sí? Entonces, estas dos teorías han sido comprobadas. Se ha comprobado que el TENS puede generar analgesia, la interferencial puede generar analgesia por diferentes procesos, pero de las teorías más importantes es necesario mencionar estas dos, ¿sí? Teoría de la compuerta, un bloqueo del dolor momentáneo en la médula y liberación de sustancias endógenas que permiten generar una respuesta de analgesia. Liberamos nuestros propios medicamentos para provocar analgesia. Los modos de trabajo del TENS, ya sean de gabinete o ya sean de manera portátil, estos TENS tienen diferentes modalidades, ¿sí? Le vamos a llamar al TENS de alta frecuencia cuando utilicemos estímulos en promedio mayor a 10 Hz. Es decir, si yo pongo en mi TENS 10, 50, 100, más de 100 Hz, etcétera, estoy hablando de un TENS de alta frecuencia, ¿sí? Mayor cantidad de estímulos por segundo. Pero si yo me mantengo entre 1 y 10 Hz, estoy en una baja frecuencia, ¿sí? Entre 1 y 10 estímulos por segundo. Le voy a llamar TENS de baja frecuencia,
¿sí? Después existen las ráfagas o los trenes o la modalidad Burst que combina estas dos aplicaciones. ¿Qué significa? Puedo tener, por ejemplo, una ráfaga, ¿sí? Una ráfaga de tres pulsaciones o 3 estímulos. Entonces, traducido, pues sería 3 hercios, ¿sí? Entonces, estos 3 hercios se puede considerar que es baja frecuencia. Pero la particularidad de esto es que esos trenes en su interior tienen estímulos más pequeñitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podría tener, supongamos que cada uno en su interior tiene 5 estímulos en su interior del tren, pues entonces ya tendría en un segundo 15 hercios, ¿sí? Entonces estoy combinando las dos modalidades. Por un lado, mando un estímulo de baja frecuencia, pero al sumado, como resultado, ya tengo 15 hercios. Entonces se combina la alta frecuencia con la baja frecuencia. Espero no revolverlos, pero así funciona. Y modulaciones, cuando yo utilizo una modulación AM o FM, es decir, yo modulo la amplitud o la intensidad de la corriente eléctrica y yo modulo la frecuencia también. ¿Qué significa? Si yo modulo la amplitud, ¿sí? Significa que el estímulo es más fuerte y después baja automáticamente, ¿sí? Si yo modulo la FM o la frecuencia modulada, al igual que la interferencial, es como encenderle un barrido. En un segundo me puede aventar, por ejemplo, 3 estímulos y en el siguiente segundo me puede aventar, por ejemplo, 5 estímulos, ¿sí? Y luego se repetiría 3 y luego 5, 3 y luego 5, 3 y luego 5. Estoy haciendo una modulación en su frecuencia. Constantemente la frecuencia está cambiando en el en el FM, perdón, y en el AM, la modulación de amplitud, la intensidad continuamente está modificándose. Ambos me sirven para estimular diferentes tejidos y evitar el fenómeno de acomodación. Frecuencia. Una de las recomendaciones es utilizar, dependiendo de las características de la lesión, estos parámetros, ¿sí? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, la alta frecuencia ya vemos que es cualquier estímulo mayor a 10 hercios, pero los estudios actuales nos recomiendan utilizar, por ejemplo, 100 hercios de manera continua, sin interrupción de la corriente eléctrica por más de 15 minutos, ¿sí? Este estímulo tiene que ser fuerte, intenso e incluso un poco incómodo para el paciente. Esto genera analgesia por saturación de la fibra nerviosa, ¿sí? Es decir, entume. Es cuando el paciente dice, oye, siento los toquecitos, siento las sensaciones porque dejaste entumido. Dejaste un efecto de pseudoanalgesia por una alta frecuencia. En la baja frecuencia no sucede así. Lo recomendable están en 2 hercios, entre 2 y 4 hercios, ¿sí? De manera constante, fuerte, sin interrupción la corriente eléctrica por más de 15 minutos. Se le llama baja frecuencia, pero este es el que nos puede ayudar a liberar estas sustancias que de manera endógena nos producen una analgesia. Y bueno, no se ha comprobado del todo, pero cuando yo quiero analgesia con alta frecuencia y analgesia con baja frecuencia, pues yo puedo utilizar los bursts y los trenes, que ya sé que me combinan los dos efectos. Aunque les digo, no hay mucha diferencia a la hora de la práctica, ¿sí? Y si yo quiero agregarle entonces evitar el fenómeno de acomodación, estarle subiendo a cada rato a mi paciente, quiero descansar el tejido muscular porque puedo provocar un calambre, o quiero que sea un estímulo que esté provocando el dolor,
y no quiero generar tanto dolor en mi paciente, entonces puedo tener una modulación en la amplitud en la que suba, aguanta un poquito de dolor y automáticamente va a bajar, lo voy a dejar descansar, etc. Puedo jugar con estas aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál elijo? Bueno, depende de mi criterio, voy teniendo mis herramientas para yo poder ir utilizando la que mejor me convenga, ¿sí? Ahora, súmele estos efectos con el e-tool, que estás generando un efecto mecánico de manera simultánea, ya sea con liberación por presión, ya sea oscilaciones, ya sea un masaje transverso. Entonces, ¡pum!, se potencializa por dos los efectos, efecto de electroterapia y el efecto mecánico de la terapia manual instrumentada. En resumen, ¿qué es el TENS? Bueno, el objetivo principal es utilizarlo cuando existe alodinia, estímulos no dolorosos que sí provocan dolor, en lesiones que provoquen dolor agudo, crónico, dolores irradiados, referidos o alteraciones de la sensibilidad, con o sin lesión tisular, no importa, ¿sí? ¿Tiene efecto químico? No realmente. Recuerden que las que tienen efecto químico son las que tienen componente galvánico, como sería una dinámica, Traver o la galvánica pura. Pero sí tiene un gran efecto sensitivo. Es el objetivo principal, causar analgesia por medio del efecto sensitivo, aunque como consecuencia también puedo tener efecto motor. También me funciona, ¿sí? Pero lo ideal es utilizarlo bajo esta premisa. Recomendaciones para una aplicación de este tipo TENS: identificar el tipo de dolor, que ya lo veíamos, limpiar bien el área, colocación. Se ha visto que la colocación de los electrodos debe de ir en la medida que lo permita la lesión y la piel directamente en el punto doloroso, ¿sí? Aunque también se han visto aplicaciones que en el lado contrario de la lesión podemos aplicarlo y puede generar analgesia, ¿sí? Pero la recomendación es en medida que lo permita directamente en el punto doloroso, en la zona del problema. O también se puede aplicar en el territorio del dermatoma afectado o en las raíces nerviosas que se encarguen de ese territorio nervioso, o siguiendo el territorio de la fibra nerviosa que se encarga de esa sensibilidad, ¿sí? Se puede utilizar cualquier tipo de electrodo, pero pues, en lo más común es un electrodo autoadherible. Utilizar TENS bifásico simétrico, como lo explicábamos al principio. Escoger una frecuencia adecuada, que ya veríamos si utilizar 100 Hz, baja frecuencia, alta frecuencia, etc. Saber si la aplicación de nuestro TENS fue correcta o no, ¿sí? En resumen, ¿cuáles son los efectos de la electroterapia? Está resumido en estos 6 puntos diferentes. Como ya lo veíamos, analgesia por medio de la teoría de la compuerta, que yo puedo lograr con un estímulo no nociceptivo que compite con el estímulo nociceptivo. Analgesia por liberación de estas sustancias que generan analgesia. Aumento de la circulación, ¿sí? Puedo provocar vasodilatación, ya que puedo tener un aumento de la temperatura, y se ve cuando yo retiro los electrodos, debajo de ellos se ve rojo, una vasodilatación que me puede ayudar al aumento de la circulación. Puedo influir de manera mecánica en diversos tejidos, ya que las vibraciones musculares pueden tener efecto en el tendón, cápsulas y ligamentos cercanos a ese tejido estimulado, ¿sí? Puedo tener anestesia o pseudoanestesia por saturación nerviosa, ¿sí? Ya que yo someto la fibra nerviosa en un periodo refractario que de manera momentánea esa fibra nerviosa ya no se puede despolarizar y por lo tanto ya no transmite el dolor. Y aumento la temperatura en la zona, ¿sí? El paso de la corriente eléctrica genera aumento de la temperatura, aumento de vasodilatación, ¿sí? Y de manera resumida, eso es lo que hace la electroterapia.